Bueno chicos, continuando con la unidad temática 5 de nuestra asignatura Principios de Ecología, vamos a desarrollar en este video la segunda parte, donde nos vamos a seguir refiriendo a lo que son los ecosistemas modificados y principalmente un aspecto bastante importante respecto al trabajo que los distintos técnicos relacionados con el ambiente pueden realizar, que es la evaluación de impacto ambiental. Ya mencionamos en nuestra primera parte que las perturbaciones antrópicas que el hombre introduce en los ecosistemas con finalidad productiva da lugar a la formación de nuevos ecosistemas en los cuales empiezan a funcionar todas estas modificaciones que tienen en general un fin de aprovechamiento de los elementos o procesos del ecosistema natural. Al realizar todos estos cambios se generan lo que en algunos lugares ustedes van a ver descritos como agroecosistemas, es decir, sistemas naturales modificados con la finalidad de generar algún tipo de producción agropecuaria. Si bien el jardín para nosotros no sería una producción agropecuaria, sí podemos englobarlo dentro de lo que son los ecosistemas modificados con técnicas relacionadas con el desarrollo específico de ciertas especies vegetales, tanto a los fines paisajísticos como pueden ser en otros casos de algún tipo de producción, ya sea de flores, de frutos, etc. En general, se hace una comparación a partir de estas modificaciones, de manera que podemos distinguir ciertas características que son propias de cada situación. Entonces decimos que los ecosistemas naturales cuentan con una mayor diversidad de especies vegetales y animales, que tienen una composición genética mucho más importante, que las cadenas alimentarias son largas, como dijimos al principio, el existir una gran biodiversidad, las redes tróficas son mucho más complejas, hay muchas más interacciones, muchas más transformaciones. Existe en todo momento un funcionamiento de lo que es la sucesión ecológica, el tema de que hablamos en la unidad anterior, es decir, la evolución de las comunidades vegetales en función de lo que la ecología genera, es decir, del ir adaptándose cada vez más a las situaciones de los factores abióticos. Existe un ciclaje de nutrientes que se mantiene estable, es decir, que es continuo y que no sufre deterioro, y se mantienen entonces los hábitats que son típicos o que son originados de acuerdo a la composición y estructura de ese ecosistema. Todos esos aspectos se ven modificados en el ecosistema artificial, donde principalmente hay mucha menor cantidad y diversidad de especies, hay una base genética mucho más uniforme porque estamos privilegiando a ciertas especies que son las de interés, y eso lleva a que se desarrollen también aquellas malezas o plagas que afectan a esas especies, es decir, se concentra mucho más la producción de especies o la diversidad de especies en unas pocas. La sucesión ecológica se ve interrumpida porque el hombre al instalar el sistema productivo es quien dirige la sucesión, es decir, quien va sustituyendo las comunidades de acuerdo a sus necesidades. Se afectan los ciclos de los nutrientes y por lo tanto es necesario suplementarlos con entradas energéticas adicionales para que puedan generarse la suficiente cantidad de alimentación, llamémosle, de los componentes del ecosistema, y en general hay una destrucción de hábitats naturales y sustituidos por otros diferentes y que en general son mucho menores. Todas estas características hacen que el ecosistema artificial en general se represente como un sistema con un equilibrio roto y por lo tanto es muy inestable y demandante de energía. Por lo tanto es necesario que continuamente se esté aportando energía
de diferentes maneras para que el sistema pueda cumplir su función o generar los productos de los cuales queremos sacar provecho. Este hecho de que el hombre introduzca sistemas productivos en los ecosistemas naturales genera lo que conocemos como impacto ambiental. Entonces decimos que hay impacto ambiental cuando a nivel de componentes o procesos del ecosistema se pueden identificar modificaciones. Esas modificaciones o alteraciones pueden ser negativas o positivas y se manifiestan en los diferentes elementos que constituyen el ambiente en el cual se desarrolla el sistema productivo, ya sea porque se generan durante la instalación de ese sistema o durante su funcionamiento. Ese impacto ambiental entonces se va a poder medir a través de la modificación de los elementos de lo que denominamos medio receptor, es decir, de todos aquellos elementos que sostienen al sistema productivo, que pueden ser el lugar y por lo tanto el suelo, el agua, el aire, la vegetación, las personas, todos esos elementos que pueden verse modificados cuando el sistema productivo se instala y funciona, constituyen el medio receptor. No solamente entonces vamos a tener elementos o factores ecológicos, sino también sociales y económicos. Es decir, en todos los aspectos y en todos los rubros pueden manifestarse las alteraciones generadas por la instalación de un proyecto productivo. Y como dijimos recién, pueden ser negativas o positivas. El hecho de que los distintos proyectos productivos hayan ido generando en los distintos ecosistemas en todas sus escalas modificaciones hizo que durante la década del 60, aproximadamente en el siglo XX, distintos países donde eran más apreciable, digamos, estas modificaciones eran más obvias y empezaron a generar preocupación en la sociedad, los países empezaron a desarrollar normativas, leyes destinadas a la necesidad de realizar evaluaciones previas en cuanto a los posibles impactos que los proyectos podían generar, principalmente en la calidad de vida de la población al afectar a los factores del ambiente. Es así que se fueron generando, como les decía, normativas, primero dentro de cada país, después a nivel más global y adaptadas a cada sociedad, y en general la mayoría de los países hoy en día tienen implementadas diversas herramientas metodológicas para realizar lo que se denomina evaluación de impacto ambiental, tanto para los megaproyectos que pueden afectar grandes áreas y sociedades muy grandes o muy numerosos, como también para proyectos que tal vez en la escala son más pequeños, pero cuyos impactos, tanto a corto como a largo plazo, y por el hecho de ser acumulativos, pueden ir generando modificaciones que es necesario prever. Esta evaluación de impacto ambiental es un proceso técnico-administrativo cuyo principal objetivo es identificar, predecir, analizar y comunicar los posibles impactos que un proyecto generaría en caso de que se instalara en un determinado medio receptor. Y fundamentalmente lo que se observa al definir el nivel de impacto ambiental de un proyecto es cuánto afecta la calidad de vida de la población involucrada en el mismo. Cuando se realiza este trámite, como les decía, que es de tipo técnico-administrativo, finaliza con lo que se conoce como declaración de impacto ambiental. Esa declaración de impacto ambiental es como el dictamen o la resolución final por la cual un proyecto presentado para ser evaluado puede ser aceptado como está y por lo tanto se acepta que pueda instalarse y funcionar, puede ser rechazado
o puede ser aceptado siempre y cuando se introduzcan ciertas modificaciones. Es decir, que con esta resolución final se termina o se finaliza el trámite de la evaluación de impacto ambiental. En general, en este gráfico se muestra en qué consiste este documento en el cual está contenido todo este trabajo de evaluación. Básicamente contiene la descripción del proyecto o la actividad que se intenta iniciar, cuáles son las condiciones del ambiente en el cual ese proyecto se va a instalar, cuáles son los posibles efectos ambientales que va a traer el funcionamiento de ese proyecto y en relación a eso predecir y evaluar cuál es la magnitud de esos impactos. Se presentan también una serie de medidas destinadas a amortiguar o a reducir el efecto de esos impactos que se conoce como plan o medidas de mitigación, es decir, tratando de suavizar, si se quiere, los impactos que puedan verse como posibles impactos negativos y un plan asociado a ello de cómo se va a ir controlando el funcionamiento del proyecto y por tanto la manifestación de esos impactos para ir readecuando las medidas que permitan mitigarlos. En general, esta sería la composición de este gran documento en el cual se trata de hacer una predicción de los posibles impactos de un proyecto. Básicamente la parte más técnica de todo este proceso en la cual podemos tener participación quienes nos relacionamos con la ecología o con la producción es el estudio del impacto ambiental, que es parte de ese gran proceso que es la evaluación. El estudio de impacto ambiental es la parte más técnica, más de campo. Este estudio es un documento en el cual en principio se describe, como les decía hoy, el medio receptor, es decir, cuáles son las condiciones iniciales del ambiente que va a recibir al proyecto. Se describe al proyecto en sí, es decir, cuáles van a ser las actividades que le van a permitir instalar y funcionar a un proyecto y cuáles son los posibles impactos que ese proyecto va a generar y las medidas, como les decía hoy, de mitigación. Este documento eminentemente técnico es lo que llamamos estudio de impacto ambiental. Como verán, contiene numerosa información de distintos aspectos, distintos rubros. Por eso se dice que la confección de este estudio es un trabajo multidisciplinario, es decir, en el cual es necesario que aporten especialistas de distintas ramas, que puedan tanto describir el ambiente, describir el proyecto, predecir impactos y generar medidas de mitigación de los mismos. ¿Cómo hacemos para predecir impactos? Bueno, principalmente no es que tenemos una visión, sino que nos valemos de información que otros han producido a través de la investigación. Entonces, ¿de qué información nos vamos a valer para predecir impactos de un proyecto? Bueno, justamente de investigaciones en las cuales se hayan efectuado determinaciones o mediciones de la calidad ambiental cuando se ha instalado concretamente un determinado tipo productivo. Entonces, podemos a través de esa información saber, bueno, tal práctica productiva genera en el suelo, por ejemplo, como factor del medio receptor, la disminución del porcentaje de materia orgánica. Entonces ahí estaríamos teniendo ya una información respecto a cuál es el impacto de esa práctica productiva sobre ese elemento del medio receptor. Entonces es necesario contar con una gran cantidad de información tanto de lo que son las prácticas productivas como de lo que son las respuestas de los factores ambientales para después reunirlas en este estudio de impacto en el cual vamos a predecirlos en función de un nuevo proyecto. Esas investigaciones lo que hacen principalmente es evaluar
cuál es el cambio que se produce a nivel de los ecosistemas cuando se instala un proyecto productivo. Acá lo que se muestra es, si yo tomo en cuenta un determinado parámetro del ambiente, como puede ser, como les dije recién, la materia orgánica del suelo. Ese parámetro toma valores que son los valores normales, si se quiere, en una condición en la que no hay ningún proyecto funcionando. Esos valores tienen una variación que es la natural para ese parámetro. Entonces, lo que ven las investigaciones es qué pasa con esos valores cuando se instala, como muestra acá esta línea negra, y se empieza a desarrollar una práctica productiva. Esa diferencia que encontramos entre lo que sería el valor del parámetro sin proyecto y los valores que ese parámetro toma en caso de que una práctica productiva se esté llevando a cabo es lo que llamamos impacto o magnitud del impacto. Y de esa información es la que nos valemos para redactar o para confeccionar los estudios de impacto ambiental, que principalmente cuentan con lo que se llama indicadores. Es decir, así, por ejemplo, el porcentaje de materia orgánica del suelo es un indicador de calidad del suelo. ¿Y por qué se selecciona ese y no miles otros que podemos medir? Porque ya estas investigaciones realizadas han demostrado que ese parámetro cumple con ciertos requisitos que le permiten ser útil como indicador, es decir, que es sensible a los cambios que producen las acciones antrópicas, es decir, reacciona ante la práctica productiva, es posible de medir, existen técnicas para medirlo y esas mediciones son confiables. Por lo tanto, esas condiciones y otras más que se enfoca y que se tienen en cuenta es lo que permite definir indicadores. Y así va a haber indicadores para el suelo, indicadores para el aire, para la vegetación, etc. Y también van a variar en función de la zona en que se instala el proyecto, del tipo de proyecto productivo que estemos analizando, etc. Toda esta rama de la selección y generación de indicadores ambientales es una rama muy importante de la ecología en la actualidad por la necesidad que se tiene de contar con este tipo de información, ya que todo lo que tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental tiene que ver con la predicción de posibles impactos. Es decir, de nada vale realizar este tipo de estudios cuando el proyecto ya está funcionando. Este tipo de estudio es para hacer antes de que un proyecto se lleve a cabo, para definir si es posible realizarlo en ese ambiente, si es necesario modificarlo o si directamente es inviable. Hay muchas metodologías para realizar esta parte técnica de la evaluación de impacto en la cual, como les decía, vamos a identificar, predecir y valorar a los impactos. Yo les voy a mostrar a modo informativo el método tal vez más utilizado hasta la actualidad, que es el método matricial, que es muy gráfico, por eso se los traigo, y que consiste básicamente, visto así en forma muy sencilla, de una tabla de doble entrada o matriz en la cual por un lado se colocan las acciones que se deben llevar a cabo para instalar un proyecto, para que ese proyecto funcione e inclusive cuáles son las que pueden ocurrir o realizarse una vez que se finaliza ese proyecto o que se abandona un proyecto productivo. Y por el otro lado se van a acomodar lo que son los factores del medio receptor, es decir, los elementos del ambiente, elementos ecológicos, económicos, culturales, sociales, de paisaje, etcétera, que pueden ser potenciales receptores de los impactos de esas acciones. Entonces, en esta tabla de doble entrada, las celdas o cada celda relaciona una acción con un factor del ambiente. Y en esa celda lo que se hace es caracterizar al impacto si es que se prevé que haya un impacto de esa acción sobre ese factor.
y entonces ahí se pueden cargar o como insumo vamos a tener la caracterización en cuanto a si se trata de un impacto positivo o negativo, si es a corto o largo plazo, si es reversible o no, e inclusive valores. Por ejemplo, si ya tenemos seleccionado el indicador de ese factor que voy a utilizar, voy a tener valores. Entonces voy a decir, bueno, con la fertilización con determinado fertilizante nitrogenado, voy a tener una variación en el nitrógeno disponible en el suelo de tal porcentaje. Eso es darle un valor al impacto, ya tener números, pero eso puedo hacerlo siempre y cuando, como les decía, cuente con información generada por ensayos previos. Este es, como les decía entonces, uno de los métodos que se utilizan muchísimo para lo que es la construcción de estos estudios de impacto ambiental. Ahora vamos al otro aspecto que contempla la evaluación de impacto, que es ese plan de mitigación, es decir, esas medidas que el propio promotor del proyecto o quien quiere llevarlo a cabo se compromete a realizar para reducir los efectos negativos que las acciones de su proyecto puedan producir en el ambiente. Estas acciones de mitigación pueden ser de control del impacto, de atenuación, de recuperación del factor ambiental en caso de que haya sido deteriorado a causa del proyecto, etc. Y están enfocados principalmente en una sustentabilidad de los elementos y procesos del ecosistema que van a estar en juego al instalarse el proyecto. Como ejemplos les muestro la sistematización de tierras, por ejemplo, todo lo que sea reciclaje de residuos, la reforestación, es decir, todos esos son medidas de mitigación, es decir, herramientas que el propio generador del proyecto propone para reducir los impactos negativos que se prevén o se identifican en el estudio de impacto. Yendo específicamente a un impacto sobre el que escuchamos muchas cosas y que sigue en juego hoy en día, tanto a nivel nacional como internacional, les traigo un pequeño ejemplo de lo que es la mitigación. Ustedes saben que el desmonte como perturbación de los ecosistemas trae toda una serie de impactos sobre el ambiente en general. Una de esas tantas características que podemos identificar sobre los impactos que produce el desmonte es, por ejemplo, la fragmentación, es decir, el hecho de que al ir produciéndose desmontes de distintas superficies, en una misma gran superficie, se van generando lo que llamamos parches, es decir, unidades de vegetación natural que quedan aisladas del resto. Esta fragmentación implica que se pierde lo que llamamos conectividad y que es necesaria para que los hábitats se mantengan en forma sostenida en el tiempo. Al quedar aisladas las poblaciones en estos pequeños parches, van perdiendo calidad y disponibilidad de recursos y eso va produciendo una gran reducción de la biodiversidad. Es decir, la fragmentación es una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad en el planeta. Es así que una posible medida de mitigación para este tipo de disturbio es lo que se conoce como manejo de los elementos lineales. ¿Qué serían los elementos lineales en un paisaje? Serían unidades de vegetación longitudinales o franjas de vegetación que permiten que todos esos parches que veíamos en la imagen anterior queden conectados entre sí. Es decir, si bien se libera espacio o se genera espacio para la producción agrícola,
es posible hacerlo de una forma ordenada o, en el caso de que ya esté hecho, mitigar ese impacto recuperando un cierto grado de conectividad y posibilitando a través de esa conectividad una recuperación de hábitat principalmente para tanto las especies vegetales como animales naturales en esos ecosistemas. ¿Qué cosas funcionan como conectores, como corredores, como elementos lineales? Por ejemplo, los bordes de los lotes de cultivo. Si los mantenemos vegetados, con la vegetación natural que se genera, estamos dando lugar a un corredor de vegetación que puede ir uniendo los distintos parches. Pueden utilizarse también todo lo que sean banquinas de caminos si las mantenemos vegetadas. Todo lo que sean márgenes de cursos de agua, que naturalmente se dejan porque no es posible realizar actividades agrícolas en esos lugares, se transforman entonces en posibles uniones entre parches. Y un elemento en particular que se utiliza también o se puede utilizar como elemento lineal de conexión entre parches son las terrazas. Son las que se construyen cuando se sistematizan los lotes. Ustedes saben que la sistematización de lotes es justamente construir caballones de tierra en contra de la pendiente y siguiendo los puntos de altura, y que tiene por finalidad principal reducir el escurrimiento superficial en los lotes donde se realiza agricultura. Entonces, si uno no construye este tipo de frenos que se hacen, como les decía, en contra de la pendiente, cuando se dan las lluvias intensas, se produce justamente el escurrimiento, es decir, el desplazamiento superficial de la masa de agua que va adquiriendo cada vez más velocidad y llevándose todas las partículas fértiles del suelo. Este escurrimiento se aumenta cuando tengo más pendiente, cuanto menos cobertura vegetal tengo, porque la cobertura vegetal actúa como freno, y también la cobertura vegetal actúa generando porosidad en el suelo, es decir, evitando que el suelo se ponga impermeable. Si tengo porosidad, va a haber infiltración, es decir, el agua va a ingresar al perfil del suelo y no va a escurrir. Entonces, toda esta serie de beneficios que tiene el solo hecho de la sistematización o la construcción de terrazas en los lotes, se puede incrementar ese beneficio y transformarse en una medida de mitigación a través de una nueva propuesta que se hizo hace un tiempo en un grupo de especialistas de acá del INTA Paraná, y en el cual un grupo de profesionales de la carrera de agronomía también participamos, que son la instalación o la generación de lo que se ha dado en llamar terrazas reservorio, que no es otra cosa que generar en esos caballones de tierra o montículos con forma alargada, y por lo tanto que son elementos lineales, generar comunidades vegetales. De manera tal que, además de mitigar la erosión, que es el objetivo básico de esta técnica, se está favoreciendo la conectividad al existir, como les decía, toda una comunidad vegetal desarrollada sobre la terraza. Con eso se generan hábitats para la fauna autóctona y para que se desarrollen aquellos insectos u otros animales que pueden participar en lo que es el control biológico de plagas, la filtración de fitosanitarios, el mantenimiento de especies que sirven para los polinizadores en los tiempos en que el cultivo no está desarrollado, etc. Tiene innumerables beneficios a la hora de hablar de mitigación de impacto ambiental. ¿Cómo se genera una terraza reservorio? Sobre esa terraza construida por la sistematización, lo que hicimos con nuestra propuesta fue hacer una plantación de especies arbóreas nativas.
Entonces, lo que hacemos es apurar la sucesión secundaria. Ustedes ya vieron lo que era la sucesión secundaria en la anterior unidad, que era la evolución de las comunidades que van sustituyéndose en función de su adaptación al ambiente. Nosotros ya sabemos que en nuestra provincia las comunidades adaptadas son las que originalmente existían. Entonces, lo que hago es apurar la sucesión secundaria para que tener rápidamente una comunidad desarrollada. Nosotros, como les decía, lo que hicimos fue hacer una plantación de especies nativas, específicamente de ñandubay y algarrobo, y esa terraza no fue controlada ni con herbicidas, se dejó que la sucesión naturalmente ocurriera. Entonces se empezaron a desarrollar especies herbáceas, arbustivas, y se generó una comunidad sobre la terraza, de manera tal que hoy en día funciona como conector entre distintos parches de vegetación nativa. Esto se los quería traer porque es una medida muy sencilla de mitigación de un gran impacto ambiental como es el que puede generar la eliminación de la vegetación nativa y su reemplazo por la actividad agrícola. En un breve video les mostramos lo que son las terrazas reservorio instaladas en la estación experimental del INTA Paraná.